Gonzalo, entonces, en tu retiro ya lo habías planificado con antelación, ¿no? Como una transición. Sí, yo me retiro en julio del 2010 y tres años antes, 3 años y medio, bueno, ya estaba por mi cabeza qué iba a hacer después del retiro. Porque era un tema bastante tabú, un tema bastante importante que se hablaba mucho entre los exfutbolistas. Incluso llegué a preguntarle a excompañeros, ¿no?, gloriosos del fútbol uruguayo qué se sentía. Y bueno, a partir de ahí, a partir de julio del 2010, ya estaba sumergido en otros emprendimientos a nivel deportivo que me permitieron seguir con la cabeza ocupada hasta el día que, bueno, llega Urufit cuando nos volvimos a España. Eso, que Urufit es un gimnasio que en cierta forma muestra tu esencia. Yo te quiero agradecer en parte porque me estás abriendo las puertas no solamente de un gimnasio, sino de tu esencia, y decirte también que siento mucha admiración por tu trayectoria como futbolista, pero sobre todo como ser humano, con afán de crecimiento, superación día a día, y darte las gracias también por compartir esta charla conmigo. Bueno, gracias a ti, Joaquín. Aquí estamos para bueno, pasar un buen rato juntos y acá en Urufit. Bueno, Gonzalo, te confirmo que estamos grabando. Buen día. Buen día, Joaquín. Aquí estamos para charlar. Esa ida y vuelta. A mí me gustaría, luego del retiro, de la planificación, de esa transición de la cual hablamos, los pilares de la salud y el deporte en esa transición, de cómo afrontás esa transición, la planificás, qué habilidades desarrollás y qué desafíos se te pusieron enfrente. Bueno, primero que nada, el retiro fue un proceso difícil, pero fue una transición que no me costó mucho porque ya me venía preparando 3 años y medio antes, con lo cual, llegado el momento, lo tomé como algo natural. Los propósitos y los desafíos que vinieron a continuación fueron todos planeados, planificados y estructurados en función de mi pasión, que es el deporte. A partir de ahí, el deporte tiene varias aristas. La pasión fundamental y principal para mí es el fútbol, pero también me gusta mucho lo que es el fitness, lo que es la vida saludable, alimentación, entrenamiento deportivo, con todas sus variables. En fin, fueron una serie un conjunto de años donde pude desarrollar y realizar los objetivos estratégicos que ya había planificado antes. Claro, a ver, ahora estamos en Urufit, en el gimnasio, que representan parte de cómo te nombraban ese Uruguay, con ese fit, de esa calidad, ese deporte, esa salud, uniéndolos y siendo tu esencia. Para mí es súper importante ver el origen de esa esencia. Y a mí me gustaría saber el primer impacto de esa primera pelota de fútbol que recibiste en los Reyes Magos. ¿Qué representa, qué símbolo es ahora que estamos a 9.400 kilómetros de distancia de nuestro Uruguay y que tantos años han pasado? Bueno, el primer regalo de Reyes, recuerdo que fue una pelota de fútbol, como la mayoría de los niños del Uruguay, ¿no? Porque somos un país estrictamente futbolero y apasionado por el fútbol. Esos recuerdos te retrotraen en el tiempo porque a partir de esa pelota comienza una ilusión. Claro. y un sueño. Como siempre digo, la vida está hecha de un cúmulo de acumulaciones, sueños. Quien no sueña vive la vida de otra manera, es diferente. Pero soñar debe ser uno de los fundamentos de la vida de un ser humano. Esa pelota fue lo que a mí me permitió soñar y tener ilusión por ser futbolista profesional. A través de un aprendizaje constante, ¿no?, de mi familia, de mis padres, mis hermanos mayores. Fui moldeando mi vida, jugando en la calle, en mi ciudad natal, Salto, jugando al baby fútbol, que es una de las armas más poderosas que tiene el fútbol uruguayo para sacar futbolistas. Y después, bueno, trasladarlo al profesionalismo en mi etapa en Peñarol
mi venida a Europa y, como bien dijiste, el Uru Fit, el emprendimiento fitness que tengo hoy en día, para que, si bien no es algo futbolístico, es algo deportivo, con lo cual me lleva y me sigue manteniendo lleno. Volviendo a los orígenes, porque quiero indagar en esos cimientos invisibles que hacen poder vivir una vida con propósito. Veo que el símbolo de la pelota de fútbol que te regalan tus padres, luego tus padres te dijo que nunca dejase los estudios. Creo que el ser padre tiene eso, de tratar de aumentar las probabilidades de éxito de los hijos, y veo que en tu casa se respiraba el ambiente de futbolero y a su vez también la constancia que tiene algo de seguir con los estudios, por ejemplo. ¿Era así? ¿Qué ambiente se respiraba en tu casa? Sí, una familia normal, luchadora de salto. Soy el menor de 10 hermanos, con lo cual eso generaba mucho, porque mis padres ya tenían la experiencia vivida con mis otros hermanos, una familia muy grande en aquellas épocas, con lo cual el valor y el sentido de pertenencia de la familia era algo estrictamente importante para nosotros. Lo sigue siendo hoy en día. La familia es una palabra muy poderosa, por lo menos para mí, y en aquellos momentos lo era aún más. El fútbol fue recorriendo los principios y los cimientos de mi vida porque yo quería. Me gustó desde que nací. A través del fútbol fui conociendo gente, fui conociendo diferentes estructuras del ser humano, de personas que me rodeaban. He hecho muchos amigos en el baby fútbol, que tengo muchos recuerdos de ellos. Pero también tenía una familia detrás que me brindaba la posibilidad de acompañarme, de ayudarme, no con material, no con productos materiales, sino con ilusión. ¿Te gusta el fútbol? Vamos por el fútbol, pero siempre con el estudio detrás. El estudio era lo número uno en mi casa. Siempre me decían, si querés jugar al fútbol, estudia. Si querés jugar al fútbol, estudia. Si no, no hay fútbol. Eso a mí me quedó marcado porque en el día de la elección, cuando Peñarol me va a buscar a Salto y yo voy a hacer unos entrenamientos a Montevideo, después de realizar esos entrenamientos, Jorge Fossati, quien era el entrenador de esa quinta división, inmediatamente le traslada a los dirigentes de Peñarol que iban a viajar a Salto para contratarme. Eso lleva a que mi padre sobre todo pusiera el freno para decir, bueno, jugás al fútbol, pero tenés que estudiar. Tenés que seguir involucrado al fútbol en Montevideo, al estudio en Montevideo, con lo cual los dirigentes de Peñarol tuvieron que buscar un liceo para inscribirme, que fue el Liceo Yaba, detrás de la Facultad de la República, en el centro de Montevideo. Y ahí fue recién que se desbloqueó mi posibilidad de ir a Montevideo a jugar con el fútbol. Si no, no había fútbol. Claro, es que es impresionante cómo al final tu entorno cercano moldea y te van llevando por ese sendero que te exigen estudiar. Entonces el otro se adapta para poder cumplir los objetivos de ambos y poder así seguir adelante. A mí una cosa que quiero preguntarte ahora es el momento de la llamada de Peñarol, el abrazo con tus padres. ¿Qué se siente debutar en Peñarol? Y luego, ¿qué se siente ser parte del quinqueño? ¿Y cómo se continúa con ambición después de ganar tanto en tan poco tiempo y tan joven? Bien, como te dije hoy al principio, la vida es un cúmulo de sueños, ¿no? Tenés prioridades, tenés desafíos, tenés objetivos. Uno de mis objetivos era ser futbolista de Peñarol, de Montevideo. Ser futbolista profesional, debutar en el primer equipo. Ese fue el sueño básico que me llevó a lucharlo y a cumplirlo. El día que a mí me llaman por teléfono a mi ciudad, nosotros no teníamos teléfono en mi casa y una vecina viene, tienes una llamada del Club Peñarol de Montevideo. Yo me había ido de viaje a Salto en Agencia Central, que es el ómnibus que nos llevaba, ¿no? En los viajes interdepartamentales. Y a media hora de llegar a mi casa, la vecina de enfrente nos comunica que tenía una llamada del Club Peñarol. En esos momentos voy a atender la llamada y era del Palacio Peñarol, el club, a decirme que
al día siguiente a las 8 de la mañana tenía que estar en el club porque me habían ascendido al plantel principal. Entonces, claro, eran sentimientos opuestos, antagónicos, es decir, la felicidad de que me ascendieran con 17, 18 años al plantel principal de Peñarol y la tristeza por no poder disfrutar esos 4 días libres en mi ciudad. Pero lógicamente, el objetivo final, el objetivo prioritario, el objetivo más grande por el cual yo luché era que quería cumplir el sueño de debutar en el equipo de mis amores, Peñarol. Entonces la felicidad de ese momento es algo que, bueno, se lo trasladé a mis padres y nos abrazamos los tres y no podíamos creer porque a las 11 de la noche, eso fue 7:30 de la tarde, a las 11 de la noche me tomo el ómnibus para Montevideo. para volver a Montevideo y al otro día de mañana, a las 7 de la mañana, estaba en la puerta del Palacio Peñarol. Y eso, el hecho de haber ganado tanto en tan poco tiempo y continuar y ser ambicioso, ¿crees que se traslada a hoy? Que hoy, después de haber hecho todo lo que hiciste, esa larga trayectoria, seguir con ganas y con hambre de seguir creciendo. Acá hubo una persona muy importante, aparte de mis padres, ¿no? Y mis hermanos, porque todos fueron importantes. Yo creo que Gregorio Pérez, el entrenador en aquella época, fue sustancial y básico para el desarrollo de mi carrera futbolística, ¿no? Y sobre todo en esas edades, porque no fui solamente yo el que ascendí. Ascendimos 4 compañeros más: Nicolás Rotundo, Federico Magallanes, Sebastián Flori y Martín García. Y otro como Tony Pacheco ya llevaba 1 año en primera división. ¿Qué significa eso? Que nosotros, por más que fuéramos ascendidos, no estábamos en una isla solitaria, estábamos en nuestro hábitat natural con compañeros que habíamos jugado 2 años juntos. Eso lleva a que nos involucráramos en un equipo ganador. Peñarol había salido campeón uruguayo año 93, año 94, y bueno, y nosotros cuando ascendimos salimos 95, 96, 97. O sea, la pregunta que me haces es muy significativa porque ese saber ganar y estar rodeado de caudillos, ¿no? Los Gutiérrez, los Bengochea, los Chueco Perdomo, los Diego Martín Dorta, los Vasco Aguirregaray, Pato Aguilera, etcétera, llevó a que nuestra personalidad creciera y se estructurara y moldeara mirando y creciendo con esos animales competitivos que volvían muchos de ellos de Europa. Entonces, esa cabeza competitiva y de ambición en el deporte a mí me quedó impregnada para el futuro. Gente que te hace que te subas al bus con ellos, ganador, y a su vez que no se te vayan los humos, que te bajan a tierra cuando es necesario. Veo como que te van formando porque justamente en esa edad es que necesitas esas personas que te vayan empujando, moldeando, para que al día de hoy tomemos todas esas lecciones y reflexionar de cómo utilizar esas herramientas que nos dieron para el día a día, el presente, porque en fin es eso, reflexionar para el pasado y ver cómo utilizarlo en los desafíos próximos. Hay otra pregunta que tengo para hacerte acerca de, luego de Peñarol, del Quinqueño, vas al Mérida, tomás un avión, te vas a otro fútbol, te vas a otra cultura y tus padres están allí contigo 2 meses. Y luego tienes que lidiar con la soledad, con un cambio cultural, otro tipo de estilo de juego, otros tipos de campos y muchas dificultades. Eso tuviste que adaptarte. ¿Eso hoy te hace ser una persona más adaptable al medio? Claro, claro. Eso fue uno de los grandes aprendizajes y experiencias que tuve en mi vida, porque venir de una institución gigante, la más grande de Uruguay, de las más grandes de América y del mundo, como Peñarol, porque tiene una gloria infinita Peñarol, en otras décadas, pero gloria. A mí me traspasan al Mérida con 20 años. Es decir, yo llevaba 2 años jugando y ganando títulos en Peñarol, siendo titular en la selección absoluta de Uruguay, con 18, 19 y 20 años. Yo ya me venía con un nombre a España. Me contrata el Mérida, que estaba en primera división, pero no dejaba de ser una institución pequeña y poco conocida en España. Cuando yo llego a Mérida me encuentro con un aspecto cultural, un aspecto de adaptabilidad totalmente diferente a lo que yo imaginaba unos meses antes, que ya sabía que me iban a traspasar. Era una ciudad pequeña, 60.000 habitantes. Yo tenía 20 años. Si bien tenía ya una espalda futbolística por mi corta y acelerada trayectoria en esa edad,
sí es verdad que debí adaptarme. Al principio estuvieron mis padres 2 meses conmigo, pero vinieron a pasear, los traje a pasear. Yo después me tuve que quedar un tiempo desde el mes de octubre hasta diciembre solo en Mérida y en determinado momento pensé en armar las maletas y volverme a mi país. Eso quiere decir que esa fortaleza, esa endurance, lo que yo viví en esos 2 meses solamente yo lo sé, porque no se lo había comentado ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mis hermanos. Yo tuve una maleta hecha para volverme sin contarle a nadie, pero la fuerza, la ilusión, el hecho de jugar la Copa Confederaciones en Arabia en diciembre del 97 permitió reunirme con mis compañeros de Uruguay, con la selección y volver a un hábitat natural a 2 meses de quedarme solo en Mérida. Eso me ayudó a decir, bueno, veo compañeros compatriotas, entreno nuevamente, me siento en mi hábitat natural con gente de mi país y eso fue como, te prometo, eso fue una inyección de ánimo que esa segunda parte del año, entre enero y junio, mi rendimiento en el Mérida fue espectacular. De hecho, bueno, tuve varias propuestas para ser traspasado. Ha nombrado anteriormente a figuras como Gregorio Pérez y ahora en el Mérida, cuando cruzas el Atlántico y vas a un lugar completamente distinto a lo que estabas acostumbrado, entiendo que hay figuras también que te han ayudado, apoyado a que esa adaptación haya sido exitosa, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, cuando yo me inserto en el Mérida, era muy joven, ya había gente con mucha trayectoria en el fútbol y yo era de los más jóvenes del vestuario, si no el más, no recuerdo bien ahora. Pero yo, como te digo, era antagónica. Mi edad biológica, tenía 20 años, pero ya tenía una experiencia en el fútbol. Por haber ganado con Peñarol, haber jugado Copa Libertadores, jugar Copa América en esa cortada y eliminatorias al Mundial de Francia 98. Eso llevó a que por más que yo tuviera un nombre en el fútbol, cuando llegué acá era algo nuevo para mí. Me tuve que adaptar al césped rápido, a que regaban las canchas antes de los partidos. Me tuve que adaptar a jugar en un sistema táctico diferente, con doble 5. Me tuve que adaptar a diferentes estructuramientos que llevaron a que necesitara ayuda. Y una de las personas que a mí me ayudó mucho fue Jorge D'Alessandro, entrenador del Mérida. Jorge, hoy panelista en televisión. Jorge siempre me decía, dice, uruguayo, dice, tranquilo que, dice, conmigo vas a jugar. Dice, si haces lo que yo te digo, vas a jugar. Y nos quedábamos 15, 20 minutos después del entrenamiento a hacer el control de la pelota porque era un césped rápido, para que no me costara a la hora de que, como regaban el césped, los campos, quedaba como un jabón. Y en Sudamérica jugábamos con césped más alto y sin regar la cancha en aquellos años. Entonces era más lento el traslado y la velocidad de la pelota. Pero tuve ayuda a Jorge D'Alessandro, el entrenador, hablaba mucho con mi familia, yo todos los días hacía a mi casa, era 3 llamadas a mis amigos y 4 llamadas a mi casa por día. Fue un tema que era muy difícil, ¿no? Muy difícil con 20 años que te traigan de una ciudad como Montevideo con 1,5 millones de habitantes, un gigante como Peñarol, trasladarte a España, que por más que sea primera división de la Liga de España, estás en una ciudad de 50.000 habitantes, que es muy turística, muy linda y eternamente le voy a estar agradecido a Mérida, pero tenía 20 años. Sí, por supuesto. A ver, cuando uno va a un ambiente completamente nuevo, desconocido, siempre están esas personas que nos van moviendo para evitar la frustración y, digamos, bajar el nivel de ansiedad. Porque justamente nosotros tenemos nuestras habilidades y el desafío, cuando es muy alto, nos frustra. Entonces, justamente esa mano de después del entrenamiento, que te digan cómo es, cómo hay que hacer, porque luego hay que saber estar, claro, hay que cumplir. Pero se necesita de las personas ayudarnos entre todos para poder mantenernos en el curso alineado entre el desafío y nuestras habilidades para no caer en desesperación o aburrimiento. Otro paso más, luego del Mérida pasaste al Málaga como pase más caro y en ese año tuviste 3 lesiones. El tema es cómo se lidia con esa presión,
con esa frustración para luego obtener unas temporadas buenas como las que tuviste y seguir adelante. Sí, bueno, el rendimiento mío en el Mérida llevó a que dos equipos, Mallorca y Málaga, se fijaran en mí. Ficho por el Málaga porque tenía un proyecto de ascenso muy importante, pero fue una decisión muy difícil, muy difícil y consensuada porque, con mucha gente, porque el Málaga recién ascendía de segunda B, que hoy es primera ref. O sea, de la tercera categoría del fútbol español, recién esa temporada había ascendido a segunda. Entonces yo me iba a involucrar por un costo altísimo de dinero a un equipo que venía de segunda B, de la tercera categoría del fútbol español, con la interrogante de decir, ¿estoy acertando o no? Bueno, Málaga me ofreció 4 años de contrato, un contrato muy bueno. Como bien decís, ese año los primeros 6 meses me costaron bastante porque tuve una lesión detrás de otra, errores de la propia edad, de la juventud. Yo me vengo de una ciudad como Mérida de 50.000 habitantes, una ciudad como Málaga de 1 millón de habitantes y turística. No recuperaba bien de las lesiones anteriores, con lo cual eso me jugó una mala pasada. Así todo pude jugar 25, 26 partidos. Ese equipo fue un espectáculo lo que jugó y pudimos salir campeones de segunda división y ascender a primera división. Que ahí viene otra historia, ahí es otra historia. Ya esos 2 años en primera división, gracias a Dios ya estaba en mi prime de rendimiento. Muchos equipos en Europa y aquí en España ya se habían interesado por mí. Y terminé en el Valencia también pagando una suma muy importante de dinero el Valencia por mis servicios. Ya era comunitario porque había jurado la Constitución. Y bueno, ya estaba con mi señora Carmen, que es malagueña. Mi primera hija nació en Málaga también. Fue todo una estructura de satisfacciones y de crecimiento personal que me permitió que fueran los años más importantes de mi carrera, ya que fueron los sostenes importantes para hacer una carrera larga. Claro, o sea que Málaga no es solamente un club de fútbol, sino que son, digamos, tu segunda raíz donde has establecido, otra vez volviendo al origen, duplicando un sitio con raíces firmes, que es la familia. O sea que Málaga, digamos, tiró para ese lado de los valores, ¿no? Exacto. Yo cuando llego a Málaga, a los 3 meses, conocí a la que hoy es mi señora, Carmen, y estoy eternamente agradecido porque, lógicamente, yo dentro de esas 3 lesiones que bien dijiste, que me sucedieron sucesivamente, yo sin el apoyo de ella, yo quizás no podía haber hecho la carrera que hice. Siempre cuando tenés esa contención al lado de alguien más racional en momentos de juventud, esa persona que te baja la ansiedad, que te baja el sufrimiento solitario, porque el futbolista muchas veces se consume sus propias, ¿cómo te puedo decir? Angustias solo, sin pedir ayuda. Eso se come, digamos que su mente le juega una mala pasada porque todo lo que le pasa mal se lo come solo. Se lo come solo, sin pedir ayuda. Las épocas han cambiado, evidentemente. En aquellos años la psicología, la salud mental no era un tema tabú. Hoy es mucho más natural, cosas que estoy totalmente de acuerdo que así sea porque es muy importante. Pero en esos momentos la ayuda de tener una persona al lado como mi mujer Carmen fue fundamental. El nacimiento de mi primera hija me permitió también definitivamente echar raíces aquí en Málaga y también me permitió el hecho de ser padre es dar vida en este mundo, es una cuestión de no solo de necesidad, sino que de satisfacción, ¿no? Porque yo me siento una persona, como que te sentí una persona cumplida cuando tenés hijos y cuando podés formar una propia familia, ¿eh? Claro. Fíjate lo curioso, que es que después de las 3 lesiones, que conociste a tu mujer, que tuviste a tu hija, digamos, tuviste la oportunidad de irte a otro país con un entrenador que tuviste que pidió por ti para irte a Italia. Pero por tener tu hija y haber establecido tu familia, elegiste quedarte e irte al Valencia y salir campeón y ganar la liga. O sea, cuando uno empieza a ver la imagen satelital de toda tu vida, empiezas a pensar que hay conexión entre las cosas y que las cosas pasan por algo. Te vas al Valencia y en ese traspaso también hablas
de la energía positiva que se vivía en el vestuario. Que además de salir campeón, ves el producto a través de la energía positiva que se respiraba en ese vestuario. Hoy en día, ¿tratás de replicar esa energía, esa sinergia, Sí. esa coordinación en tus emprendimientos? Sí, sí. Siempre creí en las conexiones humanas, en la sinergia positiva, en la buena vibra y en las personas que suman. Siempre creí en eso, siempre creí en los grupos, que los grupos hacen mucho más que la suma de las partes, los grupos son mucho más importantes el nosotros que el yo, siempre, en todo aspecto de la vida, familia, emprendimientos y en mi carrera futbolística. Yo me voy, hago 2 años excepcionales en primera división en el Málaga y Héctor Cooper, que era el entrenador del Valencia, me pide para el Valencia, pero a los 10 días Héctor Cooper ficha por el Inter de Milán. Héctor Cooper me quiere llevar al Inter de Milán, pero mi hija tenía 3 meses recién nacida y hablándolo con mi mujer, bueno, decidimos apostar por el Valencia, que hizo un esfuerzo muy grande también para llevarme. Firmo 6 años de contrato, lo cual me da una estabilidad de vida y económica, pero lo más importante es lo que decís, que esa conexión de esa elección sustentada en el nacimiento de mi hija llevó a que la sinergia mental, la sinergia grupal, con el buen vestuario que había, con la cohesión grupal que había en ese Valencia, después de 31 años pudiéramos salir campeones de liga. Y que el partido final, que el partido del campeonato lo jugáramos en la Rosaleda y le ganáramos al Málaga 0-2. O sea, fue todo un caos emocional de felicidad. Porque ese miércoles yo hablo con unos amigos en Málaga y le digo, bueno, vamos a preparar algo para todo el plantel del Valencia porque el sábado vamos a salir campeones en la Rosaleda, el fin de semana. No recuerdo si fue sábado o domingo. Dice, pero mirá que el Málaga está fuerte, está luchando por la UEFA. Le digo, no, pero contra nosotros no hay nada que hacer. Bueno, dicho esto, hicimos un partidazo en la Rosaleda, ganamos 0-2, salimos campeones y después, bueno, de noche salimos a festejar con esa fiesta que habían organizado mis amigos para dirigentes, jugadores y periodistas de Valencia. Eso, y te digo otra cosa más, otra imagen satelital, esta vez comparando ya muchos años, prácticamente 9 o 10 años, es el abrazo con tu madre en la Rosaleda, saliendo campeón, relacionándolo con el abrazo que tuviste en la primera llamada de Peñarol. Uf. Fíjate lo curioso que otra vez se vincula a la familia, el soporte emocional de tus padres, que eso es lo que, digamos, veo desde la lejanía, lo importante que es, porque es un soporte mental, psicológico, para obtener buenos resultados. Exactamente. Ese abrazo, recuerdo que estaba mi madre y mi señora con mi hija, Martina, en brazos, esperándome afuera de la Rosaleda. Y fue un abrazo tan fuerte, pero tan fuerte que hubo una conexión, como bien decís, con aquel abrazo que le di. Cuando me llaman de Peñarol, esa llamada de teléfono que tuve en Salto, en mi ciudad natal, y que además con ese abrazo me acuerdo cuando le hice el gol a Nacional a los 57 segundos, que me estaban esperando afuera de la cancha del estadio y nos fundimos en un abrazo porque son conexiones muy, muy válidas que te fortalecen y esa retroalimentación te lleva a vivir y a poder hablarla con tus hijos hoy en día. Eso, y une. Es muy difícil a veces tratar de transmitir el esfuerzo y el sacrificio que llega a eso. Yo creo que en ese abrazo se une el tiempo, el sacrificio, haber pasado tantos baches, estado mal, para después festejar y disfrutar como se merece la gloria, ¿no? Exactamente, ¿no? Y sumarle a eso que en la cabeza un futbolista, de una carrera profesional de un futbolista, cuando uno puede extenderla y tener cierta estabilidad a lo largo de los años y podés decir qué satisfacción tengo de poder haber hecho la carrera que hice, lo primero que se te viene a tu cabeza es el sacrificio de tus padres. Porque
indefectiblemente comparar la época actual con lo que se vivía antes. Entonces, ese sacrificio que hacían en las épocas de antaño, cuando todo costaba mucho más, fue retribuido con creces y yo lo disfruté mucho. Lamentablemente mi padre no pudo ver el título del Valencia o el Mundial de Corea y Japón. Mi madre sí lo vivió, mi señora sí lo vivió, mis hermanos también. Pero esa retribución es el placer más grande que yo tuve en mi vida, poder darle a mis padres que me vean por algo que yo tanto luché, que me vean ser exitoso o tener el resultado final de algo que yo tanto luché. Y lo que a veces digo de haber cerrado el libro y que lo vean terminado, ¿sabes? Que tus padres, que tu madre haya visto de principio a fin, porque en realidad también es vos, que vos sabés el sacrificio que hicieron y el tiempo que depositaron en ti para que salga adelante toda la carrera. Ahora quiero pasar más a la parte de marcar a grandes profesionales como Zidane, Ronaldinho. Me imagino que la noche anterior de jugar contra grandes equipos como los Galácticos, tenías que visualizar, dormir, planificar para poder afrontar jugadores con tales habilidades. Eso hoy, el poder de previsualización, ¿lo utilizás en tus emprendimientos y en el día a día? ¿Hoy te enfrentás a Galácticos en el día a día? Sí, sí, y creo que es clave. Si bien las épocas cambiaron, en la época que yo tuve que marcar a Rivaldo, Ronaldinho, Riquelme, Zidane, Ronaldo Nazario, Figo, futbolistas que se desenvolvían más en mi zona de influencia, fueron muchos balones de oro. Y eso es mucho decir a los que me tuve que enfrentar y marcar. No existía todavía el análisis pormenorizado que envían hoy los analistas a cada persona, a cada jugador, con el análisis personal del futbolista que se va a encontrar. Claro, hoy existe. Hoy hay datos. Hoy hay datos, el Big Data, el análisis de datos, el filtro del análisis de datos, llega al analista y se lo envía al jugador de turno. Por ejemplo, el defensa le manda al defensa el delantero que se va a enfrentar. Todo detallado, filtrado, con el análisis de datos, las fortalezas y debilidades de ese jugador. En aquella época no existía. Y si lo trasladamos al mundo de los negocios, del día a día, yo digo, mi vida es estructurada. Es estructurada, pero porque a mí me gusta. Tengo cierta libertad, pero sí, cada emprendimiento o cada paso que uno da en su vida a nivel empresarial, a nivel negocio, incluso hasta a nivel familia, muchas veces tenemos que estar mirando las fortalezas, las debilidades. El famoso análisis DAFO, que tanto pregonamos en los proyectos, para mí es muy importante para cada proyecto. No. Ahora pasando, ya hemos hablado de las transiciones, la adaptación, el poder con la presión, con la frustración. Ahora, ¿cómo haces para hoy día mantenerte tan bien? A ver, ¿qué hábitos, rutinas? Quiero en realidad quedarme con una lista o con un ejemplo de eso, tu alimentación, horas de sueño. ¿Cómo es una rutina común en tu día a día? Bueno, primero que nada, soy una persona normal. Cuando te hablo de una persona normal es que desde que me levanto hasta que duermo hago cosas que hace otra persona normal, pero que le sumo ciertos hábitos que a mí me gustan. Todo lo que yo hago es porque soy un apasionado. No le tiene que gustar ni a otra persona, ni ser la perfección, ni yo estar siempre seguro de que es lo mejor. Yo lo hago porque me gusta y porque yo me siento bien. Y los hábitos de vida, me levanto 6:30 de la mañana todos los días, desayuno muy bien, vengo a mi negocio, que es el gimnasio, estudio, entreno 2 horas por día, vuelvo a mi casa, como con mi familia. El hábito de la siesta es impagable para mí. Para mí es un momento de 1 hora, 1 hora y media de siesta. Es algo que me quedó de futbolista y es algo que lo valoro y para mí es sagrado. Me permite recargar energía para el resto del día, pero sobre todo tener la mente libre para los momentos que trabajo en casa, en otras actividades que no sea el fitness o que no sean los emprendimientos.
cosas que uno tiene que manejar, su propio patrimonio, diferentes cosas, proyectos de vida que está haciendo, que el momento ideal es con un mate a la tardecita en mi casa, tranquilo, sin ruido, sin nada. Y después normal, soy de mucho comer, pero me alimento bien dentro de lo que cabe. ¿Hay algún alimento que digas no lo como o lo como una vez a la semana? ¿O cómo sería la base de los alimentos que siempre vas por ese lado? O, por ejemplo, asado seguro que sí. Asado, por ejemplo, como sí, una vez al mes, 2 veces al mes, pero trato de comer asado. En la parrilla pueden ir una multitud de cosas. En la parrilla se pone carne, pero se puede poner pollo, se puede poner pescado, se pueden poner verduras, puede haber un mix. El típico asado uruguayo es todo carne, 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 carne y achuras. Es espectacular, pero también es verdad que es muy pesado, pero es muy rico. Entonces, yo creo que entre lo rico y lo sano tenemos que tener un equilibrio, porque todo sano no va a ser. Sí es verdad que un 70% de comida sana es fundamental para mí, en mi caso, para poder soportar el ejercicio físico que llevo y tener la mentalidad de una persona que le gusta el entrenar y el ejercicio físico. A partir de ahí soy de mucho comer, o sea, me gusta comer. Yo salgo con amigos, salgo con mi familia y como cantidad, pero esa cantidad siempre tiene un 70% de comida saludable. Claro, buenos días. Otra pregunta más que es acerca, no sé si has visto la prioridad que le has puesto al sueño, que el sueño es apagar la máquina para que todo lo estudiado lo podamos asimilar para poderlo aplicar. Hoy en día se habla mucho acerca de eso, de despertarse a las 5 de la mañana, digamos, no se le da mucha prioridad al sueño. Y yo creo que entre el sueño, las buenas relaciones y la buena alimentación, complementándolo con buen ejercicio, es una receta mágica. Es aumentar las probabilidades de que te sientas bien. Mira, yo le digo cuando hablo con mis hijos, para mí hay tiempo para todo. Hay tiempo para la familia. Para mí la familia es el corazón de mi vida. Es algo mágico la familia. La palabra familia para mí es algo mágico. Es un todo la familia para mí. Entonces cuando hablo con ellos, hay tiempo para todo. Hay tiempo para la familia, hay tiempo para amigos, hay tiempo para tus hobbies, hay tiempo para tu soledad, hay tiempo para tus momentos, hay tiempo para todo, para el disfrute de la familia, para viajar, para planificar. La vida es hermosa porque te permite tener tiempo para disfrutar mientras tengas ese tiempo libre. O sea, siempre vas a tener el día un tiempo libre sacando tu trabajo. Hasta la soledad es importante a veces. A veces yo me siento con un mate. Fíjate la diferencia entre soledad y solitud, que solitud es disfrutar la soledad. O sea, la soledad tiene una carga negativa, pero la solitud es estar contigo mismo y estar satisfecho con tu ser. Yo la disfruto. La disfruto mucho porque me pongo a veces, estoy escuchando algún audiolibro, algún podcast, o leyendo, o haciendo mis cosas. Se necesita ese periodo de 15, 20 minutos de relax, sin fin ninguno, simplemente quedar gris, quedar en el aire. Es decir, que muchas veces la gente le dice meditar, que le puedes llamar como quieras, como pero quiera. Es 20 minutos de que sin interrupciones, solo para ti. Para ti. Matecito, respirar, mirar y ya está. Y eso te recarga de una manera espectacular. Pero convengamos que esto no es ningún arte especial, no es ningún misterio lo que estamos hablando. Yo creo que yo disfruto muchísimo levantarme muy temprano, irme a la cama temprano, y me preguntás si tenés planes sociales. Tengo. Sí, en el día. Tengo cuando yo tengo ganas de tenerlo. A mí no me gusta ir a sitios sin ganas. O sea, trato de elegir lugares donde voy a disfrutar, trato de elegir momentos, entornos donde yo pueda disfrutar y trato de adaptarme a la realidad. No voy a ir a un lugar donde me siento incómodo o si no tengo muchas ganas. Entonces, aprendí muchas veces a decir que no. Aprendí a decir que no después de un largo tiempo. Claro. A ver, otra cosa más que me gustaría que pudiéramos dar algún consejo para esa persona que, digamos, no se mueve, que está en el sofá, que prefiere Netflix antes que entrenar, que digamos, tiene una mala alimentación. ¿Cuál sería para ti el primer paso
para darle a una persona para empezar a tener la vida en equilibrio? A ver, mira, consejo le digo a todo el mundo, no me gusta dar porque a la única persona que le doy consejos es a mis 3 hijos. Sugerencias sí. Sugerencia le puedo dar a las personas que me preguntas. Yo lo único que puedo decir desde mi punto de vista personal es que teniendo las herramientas que tenemos hoy en día, redes sociales, internet, programa, podcast y una cantidad de elementos que antes no existían, hoy el tener ganas de entrenar o de moverse es mucho más fácil que antes. ¿Por qué? Porque te facilitan todo. Te facilitan un plan de entrenamiento, te facilitan una alimentación, te facilitan grupos de entrenamiento, si no querés entrenar solo. No, fíjate lo importante que es el hecho de entrenar solo. O sea que en comunidad sentís que las ganas aumentan de entrenar, o de comer mejor, o lo que sea, o contagiarse. Ojo, para muchas personas. A mí, por ejemplo, me gusta salir a correr solo. Yo, por ejemplo, cuando salgo a hacer running, me pongo mis cascos, mi reloj, mi ropa, disfruto el momento yo solo. No puedo estar conversando cuando corro. Claro. Es mi momento, es un momento que me aleja de la realidad y me permite ver cosas que no las veo en otro momento. Entonces, el sacrificio, el estar cansado y seguir 10 minutos más, el afrontarte solo a algo que tu cabeza está diciendo, ¿y para qué haces esto? No, lo quiero hacer. Y solo mejor, porque me brinda otra dosis de sacrificio, me saca de mi zona de confort. Y fíjate también que yo digo que a veces la gente que aumenta sus probabilidades de éxito es porque hacen un mix que juntan varios hábitos que hacen bien. Por ejemplo, sales a correr y escuchas algo, sales solo, entonces meditas mientras corres. Entonces te estás haciendo bien por el ejercicio, pero también a tu mente la estás dejando limpia porque lo único que tenés enfrente es correr hacia adelante. Lo importante que es el mix de hábitos. ¿Eso vos tomás conciencia de que haces mix de hábitos o Sí. lo es innato? No, lo tomo en conciencia porque creo que el habituar hábitos a tu día a día conlleva a una acción. Sumar hábitos para salir de tu zona de confort, para mí es clave. Y diferentes hábitos en la vida que te lleven a los propósitos y sueños que tenés. Hay muchos sueños, muchas veces soñamos y no cumplimos los sueños. Pero qué más lindo que el camino recorrido. Claro. Porque disfrutar del camino, disfrutar del día a día, disfrutar de esos pequeños pasos que te llevan a cumplir una meta, un propósito, para mí es mucho más importante y mucho más satisfactorio y recompensable que el mismo objetivo en sí. Claro, fíjate lo importante que es que toda la charla que hemos tenido siempre ha estado la parte de la familia, esa figura que te impulsa, la que se queda contigo después de la práctica y te dice cómo adaptarte, la que en épocas de frustración y lesiones te extiende la mano, como por ejemplo tu mujer. Entonces, en tu vida van surgiendo esas personas que, te digo otra cosa más, que si no hubieses obtenido lo que obtuviste, también era una recompensa haber caminado con ellos, porque a ti te queda que ellos han depositado su tiempo, que es lo más valioso que tienen, en algo para ti. Y por eso es que si te sale o no, vale, al fin, por suerte, depositó su moneda más cara, que es el tiempo, en mí. Totalmente de acuerdo. Eso es algo para mí invalorable. El tiempo que otras personas y que mi familia dedica a mí, el tiempo es uno de los bienes no recuperables y uno de los más importantes en un ser humano. Que mi familia dedique tiempo, gaste tiempo pensando en el bienestar de su marido o padre, en este caso, hijo, en el caso de mis padres, es fundamental y clave. Y yo creo que una de las mayores herramientas que tiene el ser humano para caminar fuerte en la vida es el ser agradecido. Para mí, soy eternamente agradecido a la vida y a lo que tengo alrededor. Y trato de fortalecerlo día a día para mirar
alrededor qué es lo que pasa, trato de tener esa visión periférica, de decir qué está pasando a mi alrededor, cosas buenas, cosas malas, interrogantes, y no tenés que mirar mucho para darte cuenta que hay que ser agradecido a la vida para que uno esté en pie. Claro. Hay otra cosa que ahora, ya para finalizar, me gustaría justamente, como estamos hablando de tema de comunidad, de ser agradecido, de ver lo que hay, me gustaría ver las preguntas que nos han dejado en las redes sociales de las personas que están interesadas en esta charla, justamente Sí. porque cuando nosotros dijimos que íbamos a hablar, mucha gente interesada tenía muchas preguntas. Y eso es lo que en realidad me gustaría que respondiésemos juntos, si puede ser. Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos Fátima León, te pregunta, ¿disfrutaste más el ascenso con el Málaga o la liga con el Valencia? Qué buena pregunta. Los dos éxitos los disfruté muchísimo. Te explico los motivos porque hay que dar un argumento. El ascenso del Málaga y el título con el Málaga en segunda división fue como un año sufrido. Por más que el equipo fue una maravilla y disfrutaba el día a día entrenando con ellos, yo por dentro, como te dije, me comí muchas cosas solo, en soledad. Porque me quedó esa interrogante de decir, estuve muy bien en el Mérida, pero esta primera temporada en el Málaga hicieron un esfuerzo por contratarme y yo no estoy cumpliendo las expectativas. Entonces, soy muy competitivo, soy muy ambicioso y lo sigo siendo. Entonces fue como un desafío. Esa liga con el Málaga y ese ascenso fue algo que me dio el impulso para las 2 temporadas siguientes en el Málaga. Y la liga con el Valencia, bueno, fue algo, salir campeón en la liga española, no se le da a todo el mundo. Mi primer año fichando por un equipo, después de 31 años salir campeón en una ciudad que es apasionada por el fútbol, y un equipo histórico como el Valencia. Bueno, tuve la suerte de poder disfrutar los dos, ¿no? El ascenso, el campeonato con el Málaga y el campeonato con el Valencia, la liga. Yo las disfruté a las dos por igual, no hay diferencia. Vale. Tenemos luego, Rubén nos pregunta si has tenido alguna lesión fuerte en tu carrera deportiva. No, gracias a Dios, ¿no? Es algo que es mucho decir, más allá de alguna contractura, algún desgarro pequeño. Nunca tuve nada óseo, nada de ligamento, nada estructural que me permita perderme muchos meses de juego. Y eso es fundamental en la carrera de un futbolista. Sí, la constancia, sobre todo el poder jugar mucho tiempo, ¿no? Eso. José nos pregunta, ¿qué recuerdo tienes de Maradona? Compartiste un partido, ¿verdad? Sí, bueno, con Diego Maradona compartimos la despedida del Pato Aguilera en Montevideo. Jugó Peñarol, el equipo del cual amaba el Pato Aguilera, el cual era hincha, y una selección de estrellas, la cual fui un rejuntado de grandes jugadores, el cual fui partícipe. En ese equipo estaba Francescoli, Juan Ramón Carrasco, Ivo Basay, estaba el propio Pato Aguilera, Diego Armando Maradona. Y bueno, yo pude jugar como medio centro defensivo en su equipo. Y el recuerdo que tengo de él, yo solamente temblé cuando saludé a 3 personas en la vida. Y siempre digo, se los cuento a todo el mundo. Cuando saludé y le di un abrazo a Michael Jordan en el circuito de Valencia, Ricardo Tormo. Cuando me arrodillé a darle un beso a Juan Pablo II en el centenario del Atlético Madrid, que lo visitamos en el Vaticano. Y cuando le di la mano y lo abracé a Maradona en ese partido en el vestuario. O sea, sentí lo mismo con las 3 personas. Y eso es mucho decir, ¿eh? Es como que me estaba abrazando, me estaba saludando a la persona que me había criado viéndolo hacer las cosas que hacía en la cancha y hoy estaba compartiendo cancha con él. Fue algo muy loco, muy fuerte. Michelle nos pregunta, ¿cuáles son tus mejores recuerdos de aquel Mundial del 2002? ¿Hubo burbuja malaguista? Haciendo referencia a que habían muchos de Málaga. Sí, bueno, del Málaga ahí estaba Darío Silva, el Gato Romero y yo. Después estuvo el Chengue también, pero vino más adelante al Málaga.
y no recuerdo quién más estuvo ahí que jugó en el Málaga. El recuerdo que tengo es el haber jugado un mundial. El recuerdo de estar, fue el primer mundial en 2 países, Corea y Japón. Jugar un mundial, cantar el himno y defender a la camiseta de tu selección es tocar el cielo con las manos. Cuando un futbolista llega a la elite, esa elite no está completa si no jugas un mundial. Claro. Y yo lo pude realizar. Wow. Otra pregunta más. Miriam nos pregunta, ¿volverás a Uruguay o Málaga te cautivó para siempre? ¿Qué tiene Málaga de especial? Bueno, es un secreto a voces que Málaga es una tierra fabulosa, es un nivel de vida desorbitante, espectacular. Engloba una cantidad de cosas que todos los seres humanos necesitamos para ser felices. Pero Uruguay es mi país, Uruguay es el país mío, es un país que se vive bárbaro también dentro de lo que es Latinoamérica, tiene una seguridad jurídica, una democracia estable. La persona uruguaya es un ser de bien auténtico y está muy bien visto por sus alrededores. No puedo responder a eso porque, bueno, estuve muy cerca de volver a trabajar a Peñarol hace 1 año y medio. Si bien me iba a ir un tiempo solo y después iba a ir mi familia, no sé, yo estoy abierto, generalmente a esa pregunta estoy abierto a cualquier proyecto en el mundo fútbol porque... Donde te sientas bien. El mundo es un pañuelo. Hoy las distancias se redujeron con las comunicaciones, las videollamadas y hablándote de Málaga y Uruguay, para mí es una pregunta sin respuesta. Lamento no poder responderla porque es difícil. Es muy difícil porque justamente estamos a 9.400 kilómetros de distancia en 2 ciudades que dan al mar. Es cierto que eso, Málaga tiene más montaña, pero la gente siento que tira para adelante con lo que sea, hace lo que puede con lo que tiene. Y creo que eso en el ADN del uruguayo y en el ADN malagueño también está. Como con las herramientas del día a día, seguir tirando para adelante. Exacto, hay cierto paralelismo entre las 2 ciudades, ¿verdad lo que decís? ¿Qué se siente? Nahuel nos pregunta, ¿qué se siente ascender con el Málaga a Primera División? Creo que lo hablamos, pero... Bueno, el ascenso del Málaga a Primera División fue un momento histórico y un hito aquí en la ciudad porque se venía de años muy oscuros. La desaparición del antiguo Club Deportivo Málaga. El Málaga llevaba 3 temporadas en Segunda B, en Tercera y en Segunda B, y ese ascenso continuo, porque se había ascendido la misma temporada de Segunda B a Segunda, y esa temporada se asciende a Primera. Fue un movimiento en la ciudad brutal, fue algo nunca visto, teníamos un grupo humano hasta el día de hoy tenemos el grupo de WhatsApp donde seguimos riéndonos, seguimos citándonos para comer, para juntarnos, para recordar, y fue algo espectacular. Me imagino un momento inolvidable. Ahora tenemos a alguien de Uruguay que nos pregunta, Diego Trinidad nos dice, ¿cómo definirías a la hinchada de Peñarol? Bah. En el top 10 de hinchadas a nivel mundial. Y eso es mucho decir, porque hay muchas hinchadas, hay muchas barras bravas en el mundo, llamale como quieran, aficionados, fanáticos, hinchadas y barras bravas, pero que ganan partidos pocas. Yo recuerdo muchas veces que la hinchada de Peñarol, alentando de una manera clamorosa, en los últimos minutos de partidos, pudo dar vueltas resultados. Pero si ellos no juegan, sí. Para nosotros los que fuimos jugadores de Peñarol, el factor psicológico. Juega sí. Y es eso, está en el top 10 de hinchada del mundo, pero justamente por eso, porque es una hinchada y una parcialidad que gana partidos. Tenemos otra pregunta de Nahuel que dice, ¿qué opinas de los rumores de que el grupo económico del PSG vaya a comprar el Málaga? Qué interesante pregunta con respecto a lo de comprar equipos, ver, mantener, lo que quizás algunas veces el dinero no puede comprar, cómo reavivar la parte cultural, aportar a la ciudad, todo lo de conexiones humanas que habías hablado antes. Qué interesante, ¿no? Muy interesante la pregunta. Todos sabemos que el Málaga está bajo una administración judicial. Lleva años con ese sistema.
producto de gestiones anteriores, de propietarios bueno, que no se pudieron resolver de la mejor manera. Y soy parte también de esos, de haber escuchado esos comentarios, ¿no? Yo le tengo mucho cariño al Málaga y yo creo que todo lo que sea para bien, para mí, que venga un grupo inversor, hay muchos compradores para el Málaga, pero primero hay que solucionar la situación judicial. Para mí el Málaga hoy por hoy es un caramelo para comprarlo, pero ¿por qué digo esto? Porque un equipo en segunda división, una ciudad con el máximo desarrollo en Europa, una ciudad con la posible construcción de otra marina, de otro puerto, mucho turismo, creciendo población continuamente, clima, trabajos. Yo creo que Sí, lo hace como la receta perfecta para el plato exquisito. Es el club ideal para un inversor. Esto de los propietarios del PSG, sí, lo escuché, lo leí. También escuché de otras posibilidades, pero el Málaga necesita un impulso enorme para posicionarse y llegar a primera división y mantener una estructura con un proyecto deportivo y de club que se mantenga en el tiempo. No que sea un sub y baja, un sub y baja, un sub y baja, que se mantenga en el tiempo. Estable y creciente, ¿no? Estable. Hay muchos ejemplos en España. Yo siempre hablo del ejemplo del Villarreal. Para mí es un club modélico porque una ciudad muy pequeña, 45, 50 mil personas, y ha creado un monstruo competitivo en la Liga Española. Clasificaciones a UEFA, semifinales de Champions, ha sacado muchos futbolistas de su cantera, que para mí esa es la clave de todo club, la cantera. Bueno, es como un poco el ADN del fútbol uruguayo, de que solo somos prácticamente 3,5 millones de habitantes y sin embargo salen muchísimos futbolistas. Claro, esa capacidad por ser tenaz, por ser constante, por ser repetitivo, por tratar de aprender. Y yo creo que cuando salimos al extranjero, eso es el famoso, lo atamos con alambre, sea lo que sea, nos adaptamos y tratamos de hacer lo máximo que podemos con lo que tenemos. Y va un poco por ahí, ¿no? Eso, las canteras generalmente están para sustentar lo que es un proyecto de club. Para mí es fundamental. Hablando de Uruguay, es un fútbol exportador por idiosincrasia y cultura de toda la vida. Salen futbolistas y a los 20 años ya lo están traspasando. Y el hecho del desarrollo desde el baby fútbol a la época del fútbol formativo en Uruguay, como hay tantos inconvenientes a nivel de terrenos de juego, de campo, de canchas, con diferentes condiciones, claro, cuando venís a Europa te traspasan y venís a comerte el mundo, porque te vas a encontrar con condiciones mucho más naturales y condiciones mucho más apetecibles para jugar. Sin embargo, en Uruguay tenemos campos muy diversos, pero cuando venimos a Europa los campos son todos perfectos. Pero mira lo curioso, que han aumentado las lesiones. Los futbolistas se lesionan más con campos perfectos, con quizás mix de artificial natural, y en realidad en Uruguay los campos son prácticamente naturales. Eso, ¿qué te parece acerca de la diferencia de los campos? Sí, yo tengo mi lectura respecto a las lesiones porque no sé si no es un dato científico, porque hay muchas lesiones de ligamentos de la rodilla en el fútbol. Es tremenda la cantidad de lesiones de ligamentos que hay. Yo no sé si es parte de las nuevas suelas de las botas de fútbol, de los zapatos de fútbol, que cada vez vienen más estructuradas, más duras. Y a la vez, con más agarre. Con más agarres y duras, ese plástico duro. Y a la vez los campos cada vez tienen el césped más bajo para darle velocidad a la pelota, para regarlos y que quede más rápido. Entonces, ese mix de botas duras, de suelas duras, con tacos duros y el poco grosor de 4 centímetros del césped en un terreno de juego lleva a que se junten las dos y sea muy duro. ¿Qué lleva eso? A que las articulaciones sufran. Entonces, las articulaciones de los tobillos, sobre todo en las rodillas, más lesiones musculares como los óleos y los gemelos, pasan factura. Claro. Bueno, Gonzalo, ya hemos respondido todas las preguntas que tenía el público, que nos habían dejado en las redes sociales, que estaban ansiosos de escucharlas, y también hemos terminado la charla nuestra. Así que te voy a dar las gracias
Muchísimas gracias por la entrevista, por el momento compartido. Y para cerrar, te voy a mostrar una cuerda especial que yo tengo. Ya vengo. Yo tengo una comba especial con cuentas de madera con los que han pasado y he charlado con ellos, he compartido tiempo. Te voy a dar la cuenta para que pongas Yo te explico. lo que quieras. Para mí el valor más grande para un ser humano, en este caso para mí, es la familia. Porque la familia me permite tener un soporte de vida, tener una calidad de vida y tener desafíos para los míos. Porque los desafíos no son solamente para mí, son para mis hijos, mi mujer, mis hermanos y mis padres cuando vivían. Entonces, la familia para mí es preponderante. Y después, te voy a poner acá, familia. Y después hay 3 siglas que para mí son clave. DCA, como le llamo yo. Disciplina, constancia y actitud. La disciplina son aquellos pequeños hábitos cuando uno no tiene ganas ni de hacer nada y se juntan para motivarte a decir, bueno, lo voy a hacer. La constancia, repetir esos pequeños hábitos la mayor cantidad posible para que termine en una acción. Y la actitud es lo que te mueve, la actitud es lo que te lleva a comerte el mundo. Entonces, yo creo que esas 3 son fundamentales. DCA, disciplina, constancia y actitud. Entonces lo voy a poner acá. DCA. Te lo escribo por acá. Y una firma, nombre para que quede. Disciplina. También. Constancia. Sí, queda para la firma, ¿eh? Sí, fírmale. Actitud. Actitud. Y acá la firma. Caucho. Ahí tenemos. Ahí tenemos la cuenta de madera para la comba especial. Y ahora sí. Espectacular. Bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Joaquín. El rato espectacular. Todas estas preguntas, toda esta entrevista te retrotraen muchas cosas y es un placer poder hablar con gente, con personas así como tú que ven las cosas desde otro punto de vista también y bueno, a las órdenes como siempre. Bueno, así que así nos despedimos. Nos vemos. Nos vemos.